Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite nuestro Padre bendito traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias al Señor que en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad siempre, hermano, se preocupa por nosotros. Siempre Él está mirando nuestra vida de que nos guarden, nos cuiden. Que en esta mañana Él siempre se preocupa, querido hermano, porque nuestra fe sea protegida, nuestra vida sea guardada. No olvidémonos que el Señor pone siempre vallado de ángeles en nuestra vida, cuidándonos, ayudándonos en todo momento. Por eso en esta mañana, acuérdate siempre de tu Creador. Dice: alma mía, verá como dijo David, alaba a tu Señor. Acuérdate que tienes un Dios todopoderoso. Acuérdate que tienes un Dios a quien alabar. Acuérdate que tienes un Dios de quien agradar. Acuérdate que tienes un Dios a quien servirle. Acuérdate que tienes un Dios quien te provee, que te sustenta, quien te sana. Dice: dile a tu alma, verá, alma mía, sea agradecida. Alma mía, siempre busca la gratitud, siempre busca la fidelidad hacia Él. Esa es nuestra vida todos los días. Siempre levantar nuestra mirada hacia el cielo. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos, lo que estamos diciendo: de arriba viene mi socorro, de arriba viene mi ayuda, de arriba viene mi proveedor, de bien arriba mi sanador, de arriba viene mi sustentador, de arriba. Cuando nosotros levantamos nuestras manos a orar, nuestras manos las levantamos para alabar a Dios, decimos: de arriba viene nuestro socorro, de arriba viene nuestro pronto auxilio. Y eso es lo rico que nosotros expresamos con nuestras manifestación de alegría, manifestación del corazón. Señalamos de dónde viene realmente aquel que vela por su iglesia, aquel que nos ayuda. Es importante entender que grande es el amor del Señor hacia nosotros. Grande, tan maravilloso es el amor de Dios, hermano, que dio su Hijo, dice en el libro de Juan, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. El amor de Dios, hermano, no es complaciente para con el ser humano. El amor de Dios no es para vivir agradando al hombre, porque la Biblia no fue hecha ni fue escrita para que el hombre, hermano, Dios hable del hombre. Dios no habla del hombre, Dios habla de sí mismo. Dios habla de sí mismo. La Biblia nunca fue hecha para agradar a los hombres. La Escritura fue hecha para agradar a nuestro Padre Celestial, para que a través de ella nosotros sepamos lo que a Él le agrada, su perfecta y justa y buena voluntad. Por eso hay que entenderlo, entender que no venimos, como dijo Pablo en el libro primera de Corintios. Dijo Pablo, mencionó algo que nosotros tenemos que entender, hermano, que a mucha gente no le parece, pero no nos importa. Como dijo la Escritura, nos enseña también en el libro de Hechos que Pablo cada día se esforzaba más por dar a conocer a Jesucristo. Por eso vemos que en el libro de Corintios, 1 Corintios 2, dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Estuve entre vosotros, dice, con debilidad y temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. No venimos a hablar de usted, venimos a hablar de su relación que tiene usted para con el Señor, o que tenemos nosotros con nuestro Dios. No venimos a hablar decirte cuánto Dios te ama. La expresión del amor de Cristo, el amor del Padre, ya fue puesta en la cruz. Pero de ahí, hermano, de ahí en adelante, Él no viene hablando de ti. Él viene hablando de Él. De ahí en adelante, Él ahora ya expresó su amor. Él ya expresó cuánto. Por eso dice la Escritura que en las epístolas de Juan, que Él nos amó a nosotros primero. Ahora dice en primera de Juan 4,
dice en el versículo 10, en esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros. Él fue el que nos amó primeramente a nosotros, querido hermano. Ahora nosotros también tenemos que amarnos, tenemos que amarlo. Por eso es importante entender, hermano, que ¿cuál es realmente el amor de Dios? Dios ama a los hombres, pero no los hombres aman a Dios. Hoy estamos viviendo tiempos de mucho engaño por gente que no fueron llamados, ni fueron escogidos para representar el Evangelio que el Señor, hermano, envió para salvación de los hombres. Son ministros, hermano, que mucha gente de ellos Dios no los levantó. Mucha gente de ellos Dios no los usa para salvación. Quiero que entendamos que la salvación del Señor, hermano, el mensaje de salvación no fue dada para todos. No todo aquel que vea a usted en una red social fueron enviados. En este tiempo tiene que tener mucho cuidado por la proliferación de falsas personas, que en realidad Dios no los envió. Porque traen un mensaje distorsionado. El mensaje es presentar el mensaje de la cruz que tenemos que presentarles a ustedes. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo con poder que tiene el poder para salvar. Porque lo que Cristo está haciendo hoy es salvando gentes, es salvando almas. Quiere salvar la tuya, quiere salvar la mía. Pero quiero que entendamos que el propósito de este hermano del Evangelio es hacernos entender sobre el pecado. No hacernos entender qué tan buenos somos. Nadie será salvo por ser una buena persona. Vamos a ser salvos por reconocer nuestros pecados. Nadie, hermano. La gente se juega con esto. Piensan que son buenas personas. Cuando en realidad por dentro, en veces como dice la dura palabra de Dios, hermano, porque en veces es dura para con los que se oponen a Él. Pero por dentro dice la Escritura que son lobos rapaces. Son gente, hermano, disfrazada, que en realidad disfrazan su corazón de buenas personas, cuando en realidad son malas personas. Hoy estamos viviendo tiempos de mucho engaño por gente que no fueron llamados. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Ministros que fuimos llamados, hermanos, para reconciliar a los hombres con su Creador y su Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo cualquiera es el ministro de Dios, no todo cualquiera es enviado de parte de Dios. Por eso dice la Escritura, nos enseña, hermano, en el libro de 2 de Corintios 3, versículo 8, ¿cómo será más bien la gloria? Dice que con gloria del ministerio, dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice, ¿cómo no será? Este ministerio del bendito Espíritu Santo que hoy nos ha dado, hermano, para reconciliar a su pueblo. Dice en Colosenses 1:19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros anunciamos la muerte de Cristo, pero anunciamos que en la sangre hubo un derramamiento de sangre. Un derramamiento para perdón y limpieza de pecados de muchos de nosotros y de toda la humanidad. Nosotros no predicamos a un Cristo, hermano, que murió en la cruz. Nosotros predicamos a un Cristo, hermano, que derramó sangre. Y no solamente que, hermano, que derramó sangre, sino que Cristo no murió, Cristo resucitó. Él entregó su vida. Él no podía morir. Ahorita están saliendo un ministerio que se llama un ministerio emergente. Una iglesia emergente se llama. Una iglesia, hermano, que enseña que Cristo fue pecador, que Cristo también pecó. Mucha blasfemia. ¿Cuánta gente lo sigue? ¿Cuánta gente está interesada por ese tipo de doctrinas?
No crea, hermano, donde usted vea que hay gente, mucha gente crea que están predicando la verdad. Mucha gente está yendo y siendo engañadas. Pero el mensaje de la salvación, el mensaje es uno, la reconciliación. Por eso la Escritura nos enseña que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Sin haberse puesto a cuentas con los hermanos, con toda tú, con aquellos que estás enemistados. Y la santidad tiene que ver con haber dejado el pecado. Nadie será arrebatado, nadie será llevado. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el arrebatamiento tiene que ver con estar en paz, nuestro corazón para con todos, y está también en paz con Dios. Pues también tiene que ser, hermano, nuestro corazón, nuestra vida tiene que estar en santidad, y en santidad es estar apartados. No quiere decir que seamos realmente santos, porque Dios es quien justifica, quien dice sí, quien no. Por eso, hermano, nos enseñamos que la bendita palabra nos enseña que no crea todo usted a todo aquel que venga trayendo un mensaje, sino trae el mensaje de la reconciliación, sino trae el mensaje de la cruz, sino trae el mensaje de la sangre de Cristo en la cruz. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que todos somos embajadores en nombre de Cristo, así como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenga mucho cuidado, como hace poco predicamos, hermano, de estar usted publicando, si no entiende las doctrinas, tenga mucho cuidado. Hay gente que les gusta publicar mensajes de Dante Gebel. Dante Gebel no es predicador de Dios. Él no predica con la Biblia, él inventa, hermano, sobre reflexiones. Él inventa, hace poco sale él predicando de que ahora todos somos pecadores. O sea, hemos sido perdonados en la cruz. Que no hay pecadores en el mundo porque Cristo ya murió por nosotros en la cruz. Esa es una blasfemia. Y ahí la gente está publicando a Dante Gebel como si fuera realmente un mensajero de parte de Dios. Ese no es un mensajero de parte de Dios. Porque todo el que se opone a la sana doctrina es enemigo de Cristo. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque este tipo de mensaje lo único que hacen es que la gente no se acerque a la cruz, no se acerque a pedir perdón, no se reconcilie con el Señor. Dante Gebel no es un predicador. Ahí tiene un hermano que lo dice, tiene un hermano pastor que lo dice y lo desenmascara. No es pastor de Cristo. Es alguien que está siendo usado, sí, pero no es pastor de Cristo. Un hombre que distorsiona el mensaje, un hombre que distorsiona, hermano, que no se afirma y defiende la palabra. Él dice que no todo es Biblia. Claro que sí, todo es la palabra de Dios. Todo está sustentado en el escrito está. Por eso vemos, hermano, de que usted tiene que entender que en nuestra vida, hermano, dice que todas las cosas fueron hechas. Todo aquel que dice que está en Cristo, todo aquel que dice que es de Cristo, hermano, debe de entender que nuestra predicación, que nuestro mensaje tiene que estar basado en el mensaje de la cruz. Tiene que estar basado en el arrepentimiento, tiene que estar basado en la reconciliación. Hoy estamos, por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué son las cosas viejas pasaron? El viejo hombre, la vieja naturaleza, las tradiciones, costumbres, el pecado, la rebelión, la maldad. Hoy estamos predicando, hermano, el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz para el ministerio del Espíritu. Hoy tenemos un nuevo ministerio llamado Espíritu Santo. El maestro, el predicador, el que él es encargado, hermano, de dirigir la iglesia, hoy se llama Espíritu Santo. Y Dios levantó ministros de acuerdo al Espíritu para reconciliar a un pueblo. No para hablarles cuánto Dios les ama. No para hablarles, hermano, de que Dios en su gran amor, sea lo que sea, Dios les ama. No, queridos hermanos.
Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado, pero cuando el hombre no se arrepiente y empieza a aumentar ese pecado, también Dios está en contra de él, volviéndose su enemigo. Porque el pecado es enemigo de Dios, el pecado ofende a Dios, el pecado se levanta contra Dios. Hoy estamos predicando reconciliación con el Padre. Hacer las paces con el Padre por medio del arrepentimiento, por medio de la sangre de Cristo. Que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan de la maldad, que se arrepientan de la rebelión. Porque la maldad, el pecado, la rebelión y la maldad tienen perdón. Porque son figuras de desobediencia a Dios, en las cuales a Él no le agrada. Yo tengo que decirle que el amor de Dios hoy en este tiempo final se llama el que Él te perdone. Hay quienes Dios va a perdonar y a quienes Dios no va a perdonar. Hay quienes Dios le va a perdonar su pecado. Hay quienes Dios le va a perdonar su maldad. Hay quienes Dios le va a perdonar su rebelión. Pero bienaventurado tú que alcances la misericordia de Dios, hermano, porque ¿cómo sabemos que alguien alcanzó la misericordia de Dios, hermano? Porque el corazón se volvió a hacer cosas nuevas, dejó lo malo y ahora se dedica realmente a cambiar toda su vida. Porque eso es, hermano, esas son obras dignas de arrepentimiento. Cualquiera puede decir Dios, puede mencionar nombres de Dios. Vas a encontrar en las internet muchos mensajes refiriéndose a Dios. Dios me cuida, Dios me protege, Dios esto. Pero no mencionan versículos de las Escrituras. Solo lo inventan como frases y eso no los va a ayudar. Hay en muchos hermanos, mucha gente está muriendo, hermano, en catástrofes. Jesús, un día los discípulos le preguntaron a mi Señor Jesús que si eran inocentes. Aquellos hombres que murieron, hermano, aplastados en una cruz. Dice en el libro de Lucas 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los de Galilea? Los galileos, os digo no, antes si no os arrepentís, todos perecieron juntamente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, si antes no se arrepintieron, todos perecieron igualmente. Que lo que nos enseña la palabra, que sin arrepentimiento, cualquiera que haya sido su muerte, si no se arrepintieron antes de sus pecados, si no entregaron sus vidas antes al Señor Jesucristo, no fueron salvos. No fueron salvos. Es importante entender, hermano, que el amor de Dios está extendido a todos. Dios ama a todos, pero no todos aman a Dios. La gente está sumergida en su pecado, en su maldad, en su rebelión. Pero Dios, en su gran infinita misericordia, nos muestra su amor no destruyéndonos. Nos muestra su amor teniéndonos paciencia, porque la paciencia de Dios, la Escritura nos enseña que la paciencia de Cristo en este tiempo se llama salvación. Y la paciencia es una rama del amor de Dios. Él es paciente para con todos, para que el hombre proceda, hermano, al arrepentimiento. Que el hombre proceda por sí mismo, por voluntad propia, hermano, a buscar el arrepentimiento a Dios. Por eso Dios nos ama perdonándonos. Por eso estamos predicándoles el gran amor de Dios. Y el gran amor de Dios es que no eres la última coca en el desierto. Quizás eres como dijo Pablo, yo soy el peor de todos, el más pecador de todos, el más insignificante de todos, el más pequeño de todos. Se consideraba, hermano, alguien que realmente había hecho mucho mal a Dios por medio de sus pecados, por medio de su desobediencia. Hoy todo el mundo tiene un espíritu de fariseísmo, un espíritu hipócrita, hermano, que se creen justos, que se creen buenos, que se creen que no pecan, que se creen que ellos no son pecadores. No tienen la culpa, sino que han sido engañados. Pero el amor de Dios, hermano, es que envía a ministros a abrirle los ojos, a un pueblo a abrirle los ojos que están sumergidos en el engaño, en la mentira de que todos
todos somos pecadores, que no hay un solo justo, y por cuanto a la Escritura nos enseña que todos pecaron, estamos destituidos o hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero mientras vengamos a Cristo, la gloria de Cristo se refleja en nuestra vida. Hoy estamos predicando que se reconcilien con el Padre. Hoy estamos predicando de que todos son pecadores. Cualquiera puede decir Dios mío, pero no lo conocen. Cualquiera puede hablar de Él, pero no todos tienen intimidad con Él. Por eso eres un bienaventurado, hermano, eres alguien a quien Dios cogió, porque por su misericordia hoy estamos delante de Él. Aunque para que muchos digan que Él, hermano, que Él no se parece a nadie, por lo tanto podemos decir nosotros que el gran amor de Dios está sobre nuestra vida. Por en Efesios, el libro de Efesios 2, versículo 4, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Dónde está el amor de Dios? En su misericordia. La misericordia es algo que nos da sin que nosotros lo mereciéramos. No lo merecemos. No merecemos nosotros, hermano, la misericordia, el perdón de Dios. Pero Él en su gran amor, por eso dice en su gran amor con que nos amó, derramó misericordia sobre nuestra vida. Y nos ha perdonado, y nos ha salvado, y nos ha ayudado. Dios tiene que ver mucho con la limpieza. Por no decir todo con la limpieza, con la santidad. Pero, hermano, Dios no viene hablando de ti. Dios viene de su obra redentora. Él viene hablando de lo que Él hace con nosotros. Cuando Él ama al Hijo de Dios, cuando Él ama a aquel que le es fiel, aquel que lo busca, aquel que se entrega, Él derrama sobre él, hermano, sus bendiciones, Él derrama sobre él sus promesas, derrama sobre él la palabra, hermano, el reino. Los hace sentar en lugares celestiales, les hace mostrar las riquezas de Él. Porque ahí demuestra el Señor cuánto realmente ama. A Dios dice la Escritura que Él ama a los que le aman. Por eso dice que aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente. Dios nos amó aún siendo pecadores. Pero estábamos muertos. Lejos de Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. La desobediencia nos aleja de Dios. La maldad nos aleja de Dios. La rebelión nos aleja de Dios. Pero nos dio vida juntamente con Él. Eso quiere decir, hermano, que nos dio vida juntamente con Él. ¿Dónde nos dio? Esa palabra juntamente nos quiere decir junto a Él. Y la única manera que nos haya dado vida, nos haya perdonado a nosotros, en su gran amor, es por medio de la cruz. O sea que Romanos 6:1 dice que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Claro que no. Lo que nos está diciendo, hermano, es que lo que nos dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso les hacemos una invitación, que todo aquel que no se haya bautizado por el agua, hermano, lo hagan lo pronto posible. Que le den muerte a los deseos de la carne, que los deseos de pecar, y vengan sobre ellos el bendito Espíritu Santo. Es importante que te bautices, es importante que busques un lugar donde diga yo quiero recibir a Jesucristo, quiero ser bautizado, necesito al bendito Espíritu Santo sobre mi vida, que me ayude a guiarme, que me ayude en mi limpieza, que me ayude a darle muerte a los deseos pecaminosos. Por eso la Escritura dice que la gente dirá, ¿qué pecado, verdad? Quizás dirá, ¿qué pecado he cometido? Si no le hago mal a nadie. Quizás la gente dirá, no me emborracho, no adoro a ídolos e imágenes, no adultero, no peleo. Pero la palabra nos enseña que estar muerto significa estar lejos. Muertos es estar abandonado el camino de Dios.
el camino de la justicia, el camino de la santidad, o por no recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Una persona que está muerta espiritualmente es que no tiene a Jesucristo como único Salvador, como único Señor, como su único Rey, como su único Dios. Eso es estar muerto, porque no tiene la vida de Cristo, hermano, porque no has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Por eso en esta mañana le hacemos la invitación que si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, como tu único Rey, como tu único, aquel que dio la vida para que tú y yo no vayamos al infierno, no vayamos a eterna condenación, hermano, es porque eso Él nos da vida juntamente desde ahora para que el cristiano no padezca, le dé vida, le dé bendiciones, lo ayude en todo momento. Por eso, hermano, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos la certeza y la seguridad que cuando muéramos, hermano, tengamos por seguro que nos vamos a la presencia de Dios. Ténganlo por seguro de que nuestra vida está asegurada, nuestra alma está asegurada. Estamos entregando nuestra alma a nuestro Señor Jesucristo. No como dice la doctrina del catolicismo. La doctrina del catolicismo enseña que hay un purgatorio y que las personas van a ir a pagar sus pecados ahí, hermano, y ya luego se van con el Señor. No, queridos hermanos, el purgatorio no existe. Solo existen infiernos, solo existe el Hades, el Seol, existe el lago de fuego, pero no existe la palabra, hermano, esta palabra del... ¿Cómo se llama, hermano? Ya hasta se me fue. El purgatorio. No existe. Eso quiere decir, hermano, que el hombre que muere en pecado sin arrepentimiento, como acabamos de decir de los que murieron en la torre de Siloé y no se arrepintieron, terminaron muertos. Están sin vida de Dios. Están lejos y separados eternamente de la gloria divina. Así que si usted dice descanse en paz, esa palabra de descanse en paz no existe en la Biblia. Las personas que no recibieron a Jesucristo como su Salvador en vida fueron directamente a un lugar de tormento. Fueron a un lugar, hermano, según sus obras. Pero si no recibió a Jesucristo como su Salvador, hermano, no fue salvo. No fue salvo. Hay que ser realista, hermano, y a veces hay gente que pide que nosotros seamos más suaves. No, hermano, la realidad es esa. La Biblia sí lo enseña. Pues hay que hablar las cosas así como son. ¿Por qué, hermano? Porque es la única manera que la gente entienda o que nosotros entendamos. Hay otro tipo de pecados, hermanos. Los pecados, la gente que está separada de Dios, que hay gente que ya está en Cristo, pero su pecado de ellos, hermano, o el pecado de nosotros es no poner por obra los mandamientos, es no poner por obra las enseñanzas de los profetas y los salvos, es no poner por obra los evangelios de Cristo, es no poner por obra lo que nos enseña el bendito Espíritu Santo. Hermano, como dice en Corintios 2, versículo 12, nos enseña, hermano, que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Hermano, nos enseña que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el bendito Espíritu Santo recibimos en esta mañana a través del bautismo, a través de darle muerte a la carne. Todo aquel que le da muerte a la carne, todo aquel que le da muerte al pecado, todo aquel que se hace una separación entre el mundo, recibe el bendito Espíritu Santo y entonces es enseñado por el Espíritu a apartarse, a santificarse, a limpiarse. Lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Enseña nuestra alma a adorar al Padre. Enseña nuestra alma, hermano, a alabar al Padre. Enseña nuestra alma a servirle al Padre. Enseña nuestra alma a acercarnos al altar. Enseña nuestra alma realmente, hermano, a vivir y a disfrutar la presencia de Dios. Eso es lo que enseña el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos, querido hermano, ser obedientes, cuando recibimos la enseñanza, cuando amamos la palabra, nos hace el Espíritu vivir experiencias dentro de la presencia de Dios. Por eso las personas que cada día se van alejando, hermano, empiezan a echarle la culpa, que los hermanos, que el pastor, que esto y lo otro. No, hermano,
La Biblia es clara, es porque están pecando. Nada más que para justificar, hermano, que no están mal, lo hacen echándole la culpa a otros. La persona que se aleja de Dios, la persona que deja todo tirado, la persona que empieza a dar, hermano, un paso hacia atrás, es porque hay pecado en su vida. Puede ser pecado de desobediencia, puede ser pecado en sí mismo, puede ser pecado hacia Dios. Completamente está viviendo en rebelión a Dios. Por eso, estos tres tipos de pecado, hermano, el pecado es, hermano, el pecado puede ser por pecado, puede ser por rebelión, por maldad, o puede ser por rebelión. Entonces Dios nos manda que nos arrepientamos del pecado, de la maldad y de la rebelión. El pecado, hermano, nosotros pecamos contra nosotros mismos. Son pecados del cuerpo. Son pecados, pueden ser sexuales, pueden ser de emborracharse, que le hagamos daño a nuestro propio cuerpo. Pero ese es el pecado, hermano, lo que dice en Gálatas 5, versículos 19, 20, 21. El pecado en su propio cuerpo. Pecados personales en la carne. Hay que arrepentirnos. Lo que dice en la palabra la maldad. La maldad tiene que ver con hacerle daño a otros. Con hacerle daño a otros. Por eso lo dice en el libro de Mateo 24. Y se traicionarán y se matarán unos a otros. ¿Por qué? Porque por la abundancia de la maldad. Porque tienen un corazón frío. Un corazón que no les importa dañar la vida de los demás. La maldad es aquellos hermanos que pecan contra otro hermano, viven haciéndole daño, viven injuriándoles, viven inventándole males, viven en el chisme, viven en la murmuración, viven en la injuria, viven, hermanos, causando división, viven atacando a los hermanos, viven atacando la obra, viven atacando a los ministros. Eso es una maldad, queriendo echar abajo todo lo que Dios está haciendo con la vida de los demás. Rebelión, hermano, es pecar contra Dios, es toda desobediencia a la bendita palabra, como en el caso de Saúl. Saúl desobedeció la palabra, hermano, y cometió rebelión delante de Dios. Entonces, el pecado puede ser en el cuerpo, la maldad es contra los hermanos, contra la obra, contra los ministros, y la rebelión es contra todo, oponerse a todo lo que el Señor diga en su bendita palabra. Pero Dios, hermano, está convocándonos a nosotros a que nosotros dejemos el pecado, dejemos la maldad, dejemos la rebelión. Por eso va a encontrar usted, hermano, que vivimos, mucha gente vive como el hijo pródigo. Hermano, el hijo pródigo cometió ese pecado. Dice que la escritura que él se había ido, hermano, con rameras, había pecado contra su propio cuerpo. Luego llegó pidiendo, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Había pecado, hermano, contra el reino de Dios, había pecado contra la obra de Dios, había pecado contra su padre. Ahí se cumple que había cumplido, había pecado en él, había maldad en él, había rebelión en él. Sin embargo, ahí estaba el Padre esperándolo. Por eso el amor del Padre es realmente, hermano, que me escribe una persona el otro día, que el mensaje, los mensajes o el título que ponemos en los mensajes, ¿quién se va a acercar? Que porque no son mensajes de amor, que debemos de hablar de la grandeza del amor de Dios. ¿Quieres que hablemos de la grandeza del amor de Dios? La grandeza del amor de Dios, hermano, se llama perdón de pecados. No hay cosa más grande y más sublime y la mayor expresión de amor del Padre en la vida de un hombre, que es que lo perdone de sus pecados. Es que no he pecado, no tomo, no hago esto, no, yo no le hago mal a nadie. Sí, pecas porque no quieres acercar ni a recibir a Jesucristo como tu Salvador. Eso es un pecado. No solamente no lo quieres recibir, sino que también rechazas la palabra. Ese es otro pecado, esa es rebelión. Te opones a lo que dice la Escritura. Es que
Pero es que tampoco, pues ¿dónde está el amor al prójimo? La gente se odia. La gente no sabe amar. La única manera de amar es estando en Cristo Jesús. Porque dice que el que ha nacido de nuevo, hermano, ama a Dios, pero también ama a su prójimo. Entonces nadie puede decir yo amo a Dios. ¿Cómo puedes? En el mismo libro de Primera de Juan 4 nos enseña, el Señor mismo dice, verá, ¿cómo puedes decir a mí que me amas y a tu hermano que ves no lo amas? Entonces, hermano, tenemos un problema hoy. Un problema, hermano, que la gente cree que el amor de Dios es pasarle todo lo que quieran. No, hermano, el amor de Dios es la paciencia en nuestra vida. Ese es el amor de Dios, hermano. La paciencia. La paciencia es esperar hasta que nosotros nos arrepientamos. Esa es la paciencia. Porque aún siendo pecadores, Él nos perdonó y nos dio vida juntamente con Él. Y cuando dice que nos dio juntamente con Él, es que nos llevó a la cruz, a que ahí nos arrepientamos nosotros de nuestros pecados. Ahí nos demostró el amor. ¿Quieres ver el amor de Dios? Arrepiéntete. Y vas a ver de dónde Dios te sacó. Y vas a ver de dónde Dios, hermano, te ha librado. Te ha librado del infierno, te ha librado de la muerte, te ha librado de la condenación. Te ha librado, hermano, para que nosotros entendamos que en veces, por su gran e infinito amor, ha sido paciente con nosotros. Por eso es importante que tú entregues tu vida al Señor y sepas realmente qué es el amor a Dios. ¿Quieres realmente que hablemos de amor de Dios? El amor de Dios no es que te ama, sino el amor de Dios es arrepiéntete, ponga a cuentas tu vida, limpia tu vida, santifica tu vida, realmente entrega tu vida, que eso es realmente el amor a Dios. ¿Por qué estás en Dios? Porque te ama. ¿Por qué estás así? ¿Por qué tú estás entregado al Señor? Porque lo amas, lo amas. El amor de Dios es el arrepentimiento. Tú amas a Dios. Y la mejor manera de decirle, Señor, te amo, es renunciando al pecado. La mejor manera de decirle, Señor, eres todo importante para mí, es renunciando al pecado. Porque la única manera de acercarse al Señor es limpio. Por eso hacemos una invitación en esta mañana, que si quieres realmente experimentar el amor de Dios, quieres saber cuánto Dios te ama, arrepiéntete y verás. Por eso el Señor dijo que al que se le perdona muchos pecados, que dice, mucho ama, mucho ama. ¿Cuánto Dios te ha amado, hermano? ¿Quieres saber cuánto Dios te ha amado? Y el que poco se le considera que su pecado vale poco, dice que poco ama. Su expresión de amor. Por eso, mire, Cristo Dios, su gran amor en la cruz por nosotros. La pregunta es, querido hermano, ¿tú amas al Señor? Porque hoy es como que voy a hacer una ilustración así. Dios pone un pedazo de pan en la mesa, pero todo aquel que tiene hambre, que pase y tome un pedazo de ella. Lo mismo ha sido en la cruz. La cruz fue puesta, pero todo aquel que quiera ser salvo tiene que acercarse a la cruz. No quiere decir, hermano, que porque ya puso ese pan en la mesa, todos son salvos. No, tienes que acercarse a comerla. Tienes que acercarse, hermano, a buscar ese pedazo. Y la única condición para recibir ese pedazo de pan, hermano, se llama arrepentimiento. Reconocer que tienes hambre, reconocer que tienes necesidad, reconocer que necesitas el perdón de Dios. Ese es el amor de Dios. No solamente va a saciar tu hambre, va a saciar tu necesidad espiritual, sino que además nos va a hacer libres. Por eso hay mucha gente que anda diciendo por ahí, hermano, que Dante Gebel diciendo que solo se necesita tener fe, que para eso Dios nos perdonó, que para eso no se necesita tener obras, que todos son salvos, que todos Dios ama a todos. Dios no ama a todos. Dios no ama a todos. De hecho, la Biblia es clara. La Biblia no dice que Dios dijo que todos serían salvos. Hay gente que anda diciendo por ahí, hermano, que solo se necesita fe para ser salvo. En parte lo es,
Pero la Escritura nos enseña, Santiago, que la fe sin obras es muerta. Significa que para ser salvo se necesita creer. ¿Cuál es la obra? La obra redentora de Cristo. La obra que hizo mi Señor Jesús en la cruz. Ciertamente que para ser salvo se necesita creer en esa obra redentora, creer en esa obra expiatoria, hermano, en la cruz. Por eso predicamos el mensaje de la cruz. Si tú tienes fe, si tú dices que tienes fe y que has creído en mi Señor Jesucristo para salvación, entonces tienes que creer en la obra redentora de la cruz, en el mensaje de la cruz. Por eso dice Romanos dice que está en Romanos 18 dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es el mensaje de fe? Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, fíjese, murió, resucitó, y crees que resucitó y subió, entonces eres salvo. Está hablando, hermano, de esa obra redentora en la cruz. Si tú crees lo que sucedió en la cruz, si tú crees que lo que sucedió en la cruz serás salvo. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz, hermano? Lo que sucedió en la cruz fue una obra redentora. Por eso dice que, hermano, que la obra sin fe es muerta. ¿Por qué? Porque tenemos que creer a lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Hermano, ¿Cristo estaba solo en la cruz? No. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que nosotros, dice en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabra de sabiduría, dice palabra de sabiduría, sino para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra, dice, de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Pero la misma Escritura nos enseña que no solamente predicamos esa palabra de fe, pero la misma Escritura, regresamos aquí en Romanos 10 y nos enseña, dice que en el 4 dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero más aquí adelante dice en el 5, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Que Cristo murió en la cruz? ¿O que Cristo nos perdonó en la cruz? Entonces, realmente, hermano, quiero que entiendan ustedes que para ser salvos se necesita creer en esa obra redentora, la cual Cristo murió por nuestros pecados, hermano, el cual nos perdonó, pero en esa cruz también estábamos nosotros. ¿Qué estábamos haciendo nosotros ahí? Muriendo juntamente con Cristo, muriendo al pecado. Entonces nosotros, para ser salvos se necesita morir al pecado. Para ser salvo se necesita dejar el viejo hombre, se necesita abandonar el mundo, se necesita abandonar los deseos mundanos, paganos. Todo aquel que dice que tiene a Jesucristo como su Salvador y cree en el poder de la cruz, debió haber dado muerte al pecado, debió haber dado muerte, hermano, a la rebelión, debió haber dado muerte a la maldad. Por eso hoy existe eso. Mucha gente, hermano, está viviendo esto. Sigue pecando contra su propio cuerpo. Sigue destruyendo su propio cuerpo. Hay gente que sigue pecando y destruyendo las obras, las están dividiendo. Hay quienes se están levantando contra los hermanos, contra los ministros, contra todo propósito divino, la maldad. Y hay quienes están cometiendo rebelión, se están oponiendo a lo que Dios les dice, a lo que Dios les está hablando. No han crucificado su naturaleza. Y todavía dicen, Dios me ama, sí te ama, Dios te ama, pero no a la manera como tú crees. Porque Dios demostró su amor y la única manera de que nosotros también la amemos es abandonar el pecado. Hermano, el que es perdonado debe de arrepentirse de sus pecados. El que dice que Dios lo ama tiene que arrepentirse de sus pecados, debe de arrepentirse de sus maldades y sus rebeliones.
amor de Dios es mucho más allá que simples palabras. Él demostró que realmente nos amaba. Pero al predicar nosotros la palabra de fe que predicamos, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Que ahí también estabas tú rindiendo tu vida. Ahí también estabas tú rindiendo la muerte, hermano, al yo, a tu ego. Ahí estábamos rindiendo también nosotros, matando nuestra vieja naturaleza. Pero hoy, ¿cómo lo hacemos? A través del bautismo. Hoy lo hacemos a través del bautismo. Cuando una persona se bautiza, que es la semejanza de la cruz, está rindiendo su vida. Está pidiendo que descienda el Espíritu Santo que lo ayude a abandonar el pecado, a dejar la maldad, a dejar la rebelión. Decirle, Señor, dejaré de pecar en mi propio cuerpo. Dejaré de pecar contra mis hermanos, contra la iglesia, contra los ministros. Dejaré de estar hablando mal, injuriando mal, causando división. Dile, Señor, dejaré también de oponerme a tu palabra. Seré cada día más obediente a tu palabra. Perdona mi rebelión. Querido hermano, ¿quieren que hablemos de amor? ¿O cuál es el lenguaje de Dios, el amor? ¿Dios te ama? ¿Dios me ama? ¿Eso lo dice la Escritura? No, hermano, eso no lo dice la Escritura. Porque el amor lo demostró Dios, lo demostró, no lo dijo, lo demostró. No lo dijo, lo demostró. Por la muerte del Hijo. Su gran amor es el Hijo. Para que el hombre sea perdonado de su pecado, de la maldad y de la rebelión. Es que hablemos mensajes de amor. ¿Cuál mensaje de amor, hermano? Que este es el mensaje de amor. Este es el mensaje, el más grande mensaje de amor que el hombre puede oír. El más grande mensaje de amor, esta palabra arrepiéntete, no es una amenaza, es una expresión de amor, porque sobre ella derrama su misericordia. Y la misericordia está dividida en 3 partes, en amor, compasión y ternura. Por eso, hermano, misericordia significa la misericordia o el amor, hermano, un corazón que no se lo merece, un corazón mísero, un corazón miserable. Somos miserables, queridos hermanos, somos lo peor. Para Dios, una persona que peca es lo peor. Para una persona que le hace daño al prójimo es lo peor. Para una persona que se opone a él es una persona de lo peor. Pero Él derrama su misericordia para aquel que quiera, Señor, entender ese amor de Dios. Dejemos de ponerle tanta crema, disculpe la expresión, ponerle tanta crema a los tacos en nuestra personalidad. Es que Dios me amó, me ha perdonado, y que también como Dios me amó a ti, también te ama a ti, y que Dios te ama, Dios te ama, te ve que eres mi princesa. No, hermano, dejemos tanta charlatanería que delante de Dios realmente Dios nos ama. La Escritura dice que Dios nos mira con ojos de amor y misericordia. Las expresiones de amor que tiene Dios no son las mismas expresiones que tenemos nosotros cuando hablamos de amor. Y eso usted lo puede ver en Corintios 13, que el amor es paciente, el amor lo perdona, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor no es convenenciero. El amor dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Dónde están las palabras bonitas ahí? ¿Dónde están esas palabras bonitas que decimos, te amo con todo mi corazón, te amo y mi vida es mi vida? ¿Está eso ahí? No está ahí. No hay expresiones de amores humanamente. Lo que hay son de salvación. Las expresiones de salvación son las mejores, la mayor expresión de amor, la mayor grandeza del amor
de la boca del Padre sobre nuestra vida. Esa palabra levántate y anda, oh hermano, para mí, esa es la mayor expresión de ánimo del bendito Espíritu Santo. ¿Quieres escuchar una palabra de ánimo del bendito Espíritu Santo? No sea que Él te va a decir, ánimo, hijo, échale ganas, hijita, hijito, échale ganas, porque, eres un gran siervo, eres una gran sierva, eres un gran hijo de Dios, y mira que Dios te ama, y como Dios ve que te han hecho tanto daño, hijito, no existe eso. Son palabras, hermanos, que manifiestan darle por su lado a las personas. Yo veo que la mayor expresión de ánimo del Espíritu se llama levántate y anda. Tus pecados son perdonados. Toma tus cosas, levántate, sigue caminando, échale ganas, no lo vuelvas a cometer, apártate del pecado y sigue adelante, que nada te detenga. Porque, hermano, que por eso Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por cuáles pecados? Por los que pedimos nosotros perdón. Por los que pedimos perdón. Lo mismo le pasó a ese hijo pródigo, hermano. Se arrepintió, regresó a los pies de Cristo. Dice que por la sangre de Cristo fuimos hoy nosotros reconciliados con Él. Gracias a la sangre de Cristo fuimos perdonados. Gracias a la sangre de Cristo, entonces nosotros nos acercamos a la sangre de Cristo. Por eso dice que el mensaje de la cruz, mensaje de Cristo en la cruz, es ciertamente un absurdo, dice, para los que se van por sendas de perdición, mas para nosotros los que estamos en camino de salvación es poder de Dios, es el amor de Dios, porque no hay mayor poder que el amor. El mayor poder de Dios se llama amor, porque Dios al que ama no hay quien lo puede tocar. Por eso Dios dice que Dios pone, dice, un cerco alrededor de aquellos que le temen, aquellos que le aman. Ahí mismo dice en la versión Nuevo Testamento, dice, si alguno piensa que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. Predicamos a un Cristo crucificado, porque ese es el gran amor de Dios. Predicamos a un Cristo que murió, pero ahí también estabas, tú, estaba yo. Estábamos que mientras Cristo nos perdonaba en la cruz, ahí estábamos rindiendo nosotros nuestra carne, estábamos rindiendo nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Predicamos que también estábamos junto a la cruz, pidiendo, rindiendo nuestra vida juntamente con Él, mientras Él nos perdonaba, cuando se derramaba su sangre, ahí estábamos nosotros también, siendo perdonados, pidiendo perdón. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Entonces las personas que creen en Cristo habrán dejar de pecar, habrán dejado de hacerle daño a su prójimo, y habrán dejado de estar oponiéndose a la palabra. Hay que obedecerla, hay que ponerla por obra. Ese es el amor a Dios. Cristo, hermano, fue crucificado para que todo aquel que mira el gran amor del Padre, todo aquel que se arrepienta, sea salvo. La salvación no es para todos, sino para todo al que crea. No dice la palabra todos, dice la palabra todo. Juan 3:15 dice para que todo, no dice para que todos. Aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no dice todos, aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero antes decirles algo. La salvación no es para todos. Usted por eso va a ver, hermano, que aquellos que enseñan que la salvación es para todos y murieron en pecados. Pecados son por dos tipos de pecados, hermano, que es que no recibieron a Jesucristo como su Salvador para ser salvos,
No entregaron su alma al Cristo, sino que su alma estaba entregada al diablo, hermano. Y la otra, los que pecaron en contra de la palabra, los que rechazaron la palabra de Dios, hermano. Estos hombres rechazaron la palabra para no ser salvos. Ya estando en Cristo, ellos rechazaron las palabras y se entregaron al camino de perdición. Aquí nos enseña el camino del libertinaje, el camino de los deleites. Sino que dice, hermano, que todos, no dice que todos son salvos en Cristo, no dice que todos son salvos en Cristo. Cristo murió en la cruz, hermano, pero no para todos fue la salvación. Viven rechazando a Jesucristo, quieren tener a María, quieren tener a Guadalupe, quieren tener a Alá, quieren tener a Buda, quieren tener a santos, a imágenes, quieren tener a todo mundo como su Salvador. Nosotros predicamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿A quién predican ellos? Ellos predican a su Dios, a su santo. En el catolicismo dice que cuando uno adora una imagen o un santo que ellos beatificaron, dice que ese santo los vaya a recoger cuando ellos mueran. A nosotros nos va a recoger Cristo. Nuestro Cristo vendrá por nosotros. Hermano, por eso la Escritura nos enseña que el arrepentirse, hermano, de nuestros pecados, es porque somos hijos de Dios. Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice en 1 Timoteo 2, 3 al 6, dice que todos, Él quiere que todos seamos salvos. Pero pregúntale a la gente cuántos quieren venir a Cristo, cuántos quieren arrepentirse de sus pecados. Pregúntale a la gente, hermano, cuánto quieren andar en el camino de la santidad, cuánto quieren andar en el camino de la justicia, cuánto quieren andar en el camino de la rectitud. A cuánta gente enséñales, hermano, de que se aparten del pecado, que se aparten de la maldad, que se aparten de la rebelión. Y vas a ver cuántos. O de una vez, hermano, te los echas de enemigos, o te cierran la puerta, o simplemente se acabaron las amistades. Porque la salvación, dice la Escritura en 1 de Juan 2, dice que el que es de Dios nos oye, y que Dios de Dios no nos oye. Te va a correr, te va a echar de enemigo. Porque no hay mayor expresión de amor y de la que debemos de estar hablando, que se llama arrepentimiento. Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos lo recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todo aquel que no se arrepiente de sus pecados, todo aquel que no se vuelve una persona obediente a la palabra, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. La realidad es esta. La gente puede decir mil cosas, pero la palabra dice otra. El amor de la expresión del Padre es otra. Vuelvo a repetirles, no hay mayor expresión de amor y la manifestación del Dios Padre en nuestra vida, de decirte que te amo, de decirte que no dice la palabra te quiero, dice que te amo. Se llama perdón de pecados. Pero no hay mayor expresión de amor que nosotros les podamos decirle, Señor, te amamos nosotros también. La mejor manera que Él acepta de nosotros ese amor se llama abandonando el pecado. Se llama a nosotros abandonando la maldad. Se llama de nosotros abandonando la rebelión. Deja el pecado en tu cuerpo. Deja de pecar, de hacer pecados en tu cuerpo. Deja de causar división, de estar dañando la vida de los demás, metiéndote en la vida de los demás. Preocúpate por tu vida. Y, hermano, deja de estarte oponiendo a la palabra. Obedece a la palabra. Dale la gratitud, dale la honra, exáltala, defiéndela, hermano, enúnciala. Que en lugar de estarte oponiendo a ellas,
dejar de estar criticándola, dejar de estar, hermano, diciendo que no es así. La quieren acomodar a su manera, la quieren hacer como quieran. Eso es rebelión. Así que Dios te ama grandemente. Dios te ama de una manera especial. El gran amor de Dios es haberte perdonado, es haberte acercado a Él, pero con la finalidad de que tú te limpiaras. ¿Quieren que hablemos de amor? Entonces hablemos de arrepentimiento. ¿Quieres que hablemos de amor? Entonces hablemos de la paciencia de Dios. ¿Quieres hablemos de amor? Hablemos de la misericordia de Dios. ¿Quieren que hablemos de amor? Entonces tenemos que hablar, entonces, hermanos, el por qué Él es bueno. Y la Escritura dice que Él es bueno porque nos da tiempo para arrepentirnos. Su gran amor del Padre hacia ti es tiempo para que te arrepientas. Es tiempo para que hagas las cosas bien, para que ordenes tu vida, para que realmente, hermano, te entregues tu vida. Ese es el amor de Dios que te tiene. Así que si piensa que yo voy a decirle a ustedes, hermano, es que tú eres la gran maravilla y que eres la niña de sus ojos y que como tú no hay otro y que como esto, estás completamente equivocado. Y para quienes lo enseñan, hermano, ¿de qué? De que el amor de Dios son expresiones de amor que no dice la palabra, sino la mayor expresión de amor del Señor. Y su gran maravilla, hermano, es que en la cruz nos perdonó nuestros pecados. Pero, vuelvo a repetirte, estábamos juntamente con Él ahí. Estábamos también ahí. ¿Qué hacíamos nosotros ahí? Entregando nuestra carne, entregando nuestros pecados, entregando nuestra vida, entregándonos al orden, entregándonos a la santidad, entregándonos a la rectitud. También le estábamos demostrando a Él que lo amamos. Oh, hermano, la mayor grandeza y expresión de amor es el perdón de nuestro Dios. Así que de esa manera te dice, te ama. Arrepiéntete, porque Él es bueno y grande en perdonarnos, hermano, y darnos una vida diferente, y darnos una vida realmente que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que no hay cosa más preciosa, porque el mensaje del último tiempo es: reconcíliate con Dios, arrepiéntete, ponte a cuentas. Que ese es el mensaje de amor. El mensaje de amor es un mensaje de arrepentimiento. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. Gracias a Signan López, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y bendiciones. Cristian Cruz, mi hijo, Dios te bendiga, hijo. Alejandra Ábalos, muchas gracias, hermana. Carla Gardoni, yo les saludo a los hermanos, allá al pastor también, Dios les bendiga. Sheila, muchas gracias. Sheila, bendiciones, hija. Jessica Díaz, Empalizada, Campeche, Dios les guarde. Angélica Paredes, Dios les bendiga. Betsabe Ordóñez, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Mi esposa, Dios les bendiga. A Jeremy, Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanos y hermanas que en esta mañana estuvieron con nosotros. Que Dios te guarde, hermano. Ayúdenos a compartir. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, hermano, ven, ponte a cuentas con Él. Demuéstrale que le amas. ¿Quieres escuchar el amor de Dios cuánto te ama por ser pecador? Venga a la cruz. Por eso el mejor mensaje de amor es este. Ese es el mensaje que debes de oír. No es un mensaje que te endulce el oído, que te diga, que te halaguen, un mensaje que te exalte. No, hermano, la Biblia no fue hecho para eso. La Biblia fue hecho para que nosotros no haya mejor manera de endulzarle el oído, de hacer que Dios, hermano, escuche algo hermoso de nuestra vida, que es el arrepentimiento. El mensaje de arrepentimiento es un mensaje de alabanza en los cielos. Y cuando un pecador se arrepiente, dice que hay alabanza en los cielos. Oh, es música para los oídos de Dios. Escuchar: Padre, me arrepiento de mis pecados. Padre, me arrepiento de dañar la vida de mis hermanos. Padre, me arrepiento de ponerme a ti. Quiero ser obediente. Oh, hermano, se desata una fiesta en los cielos. Se desata el gran amor diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija. Porque Dios
Conoce a los hijos por causa del arrepentimiento. Dios bendiga tu vida. Ven a los pies de Cristo, hermano. Ven a los pies de Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Si llegas a morir hoy, estás en las manos del Señor. Que Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Hermano, si no le llegan las notificaciones, desconéctese, vuelva a conectarse, dale, hermano, y comparta para que también Facebook también, los hermanos, nos está censurando. Cada día no le están llegando las notificaciones, pero a través de ella nos van a ayudar mucho, hermano, a compartir y llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de la cruz. Muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Muchas gracias y bendiciones a todos.